Muy bien, vamos a comenzar nuestras actividades académicas con el primer tema de los 9 temas que tenemos para el curso de Física 2. El material que vamos a necesitar es el cuaderno de trabajo de cualquier tipo, un bolígrafo y lápiz, una calculadora científica o su aplicación en el celular, el portafolio de prácticas del alumno, que son las prácticas del conocimiento, la antología propuesta por la Academia del CETIS 13, los anexos propuestos por la Academia Nacional de Física o cualquier libro de consulta que tenga los temas que vamos a ver. El tema 1 corresponde a elasticidad, ley de Hooke y módulo de Young. El propósito es identificar los estados de la materia e identificar también los fenómenos de elasticidad en los materiales sólidos, que es donde nosotros podemos percibirlos. A través de este mapa conceptual, mapa mental, voy a tratar de explicar los conceptos que están incluidos dentro de este tema. Vamos a comenzar con un concepto principal que es el de materia. Y a partir de aquí vamos a identificar cuáles son los diferentes estados de la materia. Generalmente nosotros vemos en nuestro entorno 3 estados de la materia que son muy fáciles de reconocer, que es el gaseoso, el líquido y el sólido, que es del que vamos a hablar. Pero además hay otros 2. Por ejemplo, está el plasma, que se encuentra, por ejemplo, en las estrellas. Son elementos ionizados. Está compuesto por cargas, por elementos de carga positiva o negativa. Y está el otro estado de la materia que se llama condensado Bose-Einstein, que es un condensado que se refiere a que varias partículas se condensan y su comportamiento es como si fuera uno solo, una sola partícula. Imaginen que son 3 partículas que se comportan como una sola. Dentro del estado líquido podemos ver que hay varios elementos que podemos identificar. Está el volumen y está la densidad, la densidad es la relación entre masa y volumen. Masa entre volumen. Sus unidades son kilogramos sobre litro, kilogramos sobre metro cúbico. Se representa con la letra Rho, es una letra griega que se pronuncia Rho, y eso es igual a masa sobre volumen. En el lado del sólido, el sólido presenta varias propiedades mecánicas. Por ejemplo, la elasticidad es una propiedad mecánica, y de ahí se derivan dos tipos de materiales, los que son elásticos y los que son inelásticos. Los inelásticos, por ejemplo, la plastilina, si nosotros presionamos la plastilina no recupera esa forma, queda permanentemente deformada. Sin embargo, hay otros elementos, otros materiales que son elásticos, por ejemplo, los resortes. En determinada longitud podemos estirarlos y los resortes regresan a su estado natural, a su estado normal. Si seguimos estirándolos, va a llegar un momento en que esa deformación ya no es posible restituirla, quedan deformados. Entonces hay un límite para el cual nosotros podemos deformar esos elementos elásticos. En los elementos elásticos se presentan 2 situaciones, una que es el esfuerzo, que es una resistencia a que yo pueda deformarlo, y otra es la deformación, ya sea longitudinal o volumétrica. Esta deformación, por ejemplo, cuando nosotros estiramos un resorte o un alambre, hay una deformación que podría recuperarse o no. Entonces, por un lado tenemos varios tipos de esfuerzo. Tenemos la tensión. La tensión es cuando, por ejemplo, jalamos una cuerda, o entre 2 personas jalan una cuerda. Esas fuerzas van en la misma dirección, pero se oponen, van en sentidos contrarios.
La compresión es cuando apachurramos o presionamos un objeto, hacemos una fuerza y esas dos fuerzas tratan de encontrarse, tienen un punto donde se convergen y se llama compresión. Ese tipo de fuerzas son dirigidas hacia el mismo punto. La flexión la podemos ver, por ejemplo, cuando tratamos de doblar alguna regla o alguna varilla. Por un lado se estira, por otro lado se comprime. Entonces hay un efecto de flexión. El otro tipo es el cortante. Imagínense ustedes que tienen dos tablas unidas por un tornillo y entonces cada tabla tiene un plano de acción. Si cada una de esas tablas nosotros la estiramos en sentidos opuestos, tenemos un esfuerzo que se llama esfuerzo cortante. Dentro del esfuerzo hay una nomenclatura, hay una letra que identifica el esfuerzo que se llama sigma. Es una letra griega que nos ayuda a identificar en la fórmula a qué nos estamos refiriendo. Y se calcula a través de dividir la fuerza entre el área. La deformación longitudinal también tiene una letra griega que lo identifica. Es una delta minúscula, es una letra griega, delta se llama, es una D minúscula. Y esta delta, que es la deformación longitudinal, se calcula dividiendo la variación de la longitud entre la longitud original. Estas dos, tanto el esfuerzo como la deformación, si nosotros las relacionamos a través de una división, nos genera lo que se llama el módulo de Young. Ese módulo de Young es el módulo de elasticidad que todos los elementos tienen, todos los sólidos tienen un módulo de Young. Algunos tienen un módulo muy grande, es decir, necesitamos una fuerza muy grande para poder deformarlos, y otros pues son con un módulo de Young muy pequeño, de tal manera que una fuerza pequeña los deforma. Para calcular el módulo de Young, que se identifica con la Y mayúscula, hacemos la multiplicación de la fuerza por la longitud original y la dividimos entre el área por la variación de la longitud. El módulo de Young se mide en pascales y las letras que están incluidas dentro de la fórmula, la F es la fuerza, la L es la longitud, generalmente es la longitud original. La letra A minúscula corresponde al área en metros cuadrados y la delta L corresponde a la variación de la longitud en metros. Todas estas unidades corresponden al sistema internacional, es decir, estamos utilizando el metro, el kilogramo y el segundo como unidades fundamentales. Dentro de la elasticidad podemos reconocer la ley de Hooke, que usualmente la relacionamos con el comportamiento de los resortes. Y se calcula, para calcular la fuerza del resorte es igual a la K, que es una constante de resorte, es propia de cada resorte. No es una constante igual para todos los resortes, sino que cada resorte tiene una. La X, que es la longitud que se deforma. Y la fuerza, que es el esfuerzo que nosotros hacemos para poder deformarlo. Entonces, a grandes rasgos tenemos estos conceptos principales y derivados a partir del concepto fundamental que es la materia. Tiene varios estados. Nosotros nos estamos fijando en este momento en el estado sólido, con la propiedad de elasticidad. Y a partir de ese concepto de elasticidad tenemos derivados la ley de Hooke, el esfuerzo, la deformación y el módulo de Young, que todos combinados nos dicen cómo se comportan los materiales sólidos cuando se ejerce una fuerza sobre ellos. Todos los materiales tienen un módulo de elasticidad que se puede calcular. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las fórmulas y unidades que vamos a ver en este tema? Tenemos primero la ley de Hooke.
La ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante del resorte, que nosotros llamamos constante de proporcionalidad, multiplicado por el alargamiento o deformación. La fuerza nosotros la calculamos y se obtiene en unidades de Newton, la constante en Newton sobre metros cuadrados y la X en metros. Tenemos el concepto de esfuerzo y para calcular el esfuerzo dividimos la fuerza, está dada en Newton, entre el área que está en metros cuadrados. Este simbolito raro que parece una O con un copetito es una letra griega que se llama sigma. Luego tenemos la deformación. La deformación la identificamos con la letra delta, delta minúscula. Y es igual a delta mayúscula L, que significa la variación de longitud. Nosotros lo leemos como delta L, entre la longitud original. Así que si queremos calcular la deformación unitaria, que no tiene dimensiones porque se divide en metros entre metros o centímetros entre centímetros, así que se van o se eliminan o se simplifican las unidades y queda el resultado como un resultado numérico nada más. Por eso se le llama adimensional, no tiene dimensiones. Y por último tenemos el módulo de Young. En el módulo de Young podemos calcular cuál es el módulo de elasticidad de cualquier elemento sólido. ¿Cómo lo podemos calcular? Utilizando la fuerza por la longitud original y dividiéndola entre el área por la variación de longitud. Así que si tenemos todos esos datos podemos calcular el módulo de Young. Lo que vamos a hacer enseguida es utilizar la práctica del conocimiento de nuestro portafolio de prácticas. Vamos a identificar la práctica 1. Pues vamos a ir a la siguiente. Vamos a buscar la práctica del conocimiento número 1, que se refiere a la elasticidad, ley de Hooke y módulo de Young. Si la tienen a la mano, les pido que vean cuáles son las preguntas que vienen ahí. Son 10 preguntas. Entre ellas hay algunos problemas de tipo numérico, donde hay que utilizar las fórmulas que acabamos de ver, identificar las variables y ver qué tipo de fórmula nos permite calcular lo que nos pide el enunciado. Vamos a ir a la siguiente. De los 10 problemas, únicamente 3 son numéricos, es decir, vamos a utilizar tanto los conceptos como las fórmulas. Y de ahí vamos a reconocer cuáles son las variables que nos permiten resolver el problema. Entonces vamos a leer el primer enunciado. Esto está sacado directamente de la práctica. Es el problema número 2. Lo vamos a leer con calma y vamos a identificar cuáles son las variables y los datos que podemos obtener del enunciado. Dice, si a un resorte se le cuelga una masa, aquí nos está dando un dato. Tenemos aquí una masa de 1750 gramos. Entonces podemos identificar una masa. Y se deforma 5 centímetros. Entonces aquí tenemos una X, una deformación. Pregunta, ¿cuál será el valor de su constante K? La constante K nosotros habíamos visto que es una constante de proporcionalidad que cada resorte de manera individual tiene. Vamos a ir a los datos y vamos a poner aquí cada uno de ellos. La masa, 1750 gramos. Pero como estamos trabajando con el sistema internacional, tenemos que convertir de gramos a kilogramos. Dividimos entre 1000 y obtenemos 1.750 kilogramos. Así que ya tenemos una conversión necesaria para hacer los cálculos. También tenemos que la X está dada en centímetros, así que tenemos que convertirla a metros. Los 5 centímetros los dividimos entre 100
puesto que tiene 100 centímetros, 1 metro, y nos queda 0.05 metros. Y ya tenemos otra conversión. Para poder calcular el peso o la fuerza, recuerden ustedes que peso, en este caso, es equivalente a la fuerza, que es la fuerza de gravedad. Y para poder calcular el peso o la fuerza, necesitamos multiplicar la masa por la gravedad. La G es de gravedad. No se vaya a confundir con la G de gramos. Entonces, la G, esta es la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y la gravedad de una cantidad estándar que nosotros utilizamos en los problemas es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que para calcular ese peso o fuerza multiplicamos la masa, que es 1.750 kilogramos, que lo tenemos aquí, multiplicado por la gravedad. Al hacer la multiplicación obtenemos unidades de fuerza, que son newtons. La N es igual a newton, que es una unidad de fuerza. Al multiplicar la masa por la gravedad, obtenemos unidades de fuerza. Así que esta fuerza es necesaria para que nosotros podamos calcular la constante que nos están pidiendo. Esta constante es nuestra incógnita. ¿Cómo vamos a calcular la constante? Sabemos de la fórmula que la fuerza es igual a la constante por X. Así que si necesitamos calcularla acá, necesitamos despejar. Al despejar, esa K es igual a la fuerza y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Así lo decimos coloquialmente, pero estamos utilizando una propiedad de los números que nos permite dividir entre la misma cantidad las dos expresiones y entonces se pueden simplificar las X, de tal manera que la F, que está del lado izquierdo, queda dividida entre la X. Utilizando esta fórmula, esta misma fórmula es la que nosotros vemos aquí. Para calcular esa constante, tenemos que dividir la fuerza, que es la que acabamos de calcular, que es igual a 17.15 newtons, dividida entre la X, que vale en metros 0.05. Al hacer la división, nos queda que la constante del resorte son 343 newton por metro. ¿Qué significa? Que necesitamos poner o ejercer una fuerza de 343 newtons para que la deformación sea de 1 metro. Y con esto resolvemos nuestro problema número 2. Vamos a ir al siguiente. Vamos a identificar que el problema número 5 también es numérico. Los problemas de teoría, para poder resolverlos, tienen que leer la antología. De hecho, cada una de las prácticas del portafolio de prácticas se obtiene a partir de la lectura de la antología. Así que si la leen con cuidado, van a poder responder cada una de las preguntas de teoría que vienen ahí. Los problemas se van a resolver en estos videos. Cada uno de los videos va a tener la solución de los problemas numéricos. Y la parte teórica, esa la van a desarrollar y la van a hacer a través de la lectura de la antología o de los anexos de física. Vamos a pasar al siguiente. Estamos en el problema número 5. Dice: una viga de madera soporta 3.5 toneladas en su parte superior. Así que estas 3.5 toneladas las tenemos que convertir a kilogramos. Como cada tonelada es igual a 1000 kilogramos, estos 3.5 los tenemos que multiplicar por 1000 para obtener los kilogramos. Al multiplicarla por 1000, como sabemos que cada tonelada corresponde a 1000 kilogramos, tenemos los 3500 kilogramos para la masa. En el inciso A pregunta: ¿cuál es el esfuerzo que soporta si tiene 2.3 metros de largo y su sección es de 18 por 18 centímetros? Esta sección se refiere a un cuadradito
que es el que está formando una viga, donde cada lado es de 18 centímetros. Aquí tenemos 18 centímetros y de este lado tenemos 18 centímetros. Entonces cada lado es de 18 centímetros, es un cuadrado, es una viga, y en la parte superior está soportando una losa. Esta es nuestra viga, tiene 2.3 metros de longitud y pregunta el esfuerzo. Así que vamos a calcular primero el inciso A. ¿Qué datos tenemos? La masa de la viga, que son 3 de la viga de madera, que está soportando en la parte una plancha, es como una placa, que tiene 3.5 toneladas, que es igual a 3.500 kilogramos. Cada lado de la sección mide 18 centímetros, que convertido a metros tenemos igual a 0.18 metros. Y el área de esa sección cuadrada es la multiplicación de lado por lado, que es 0.18 al cuadrado, que nos da 0.0324 metros cuadrados. Estas operaciones las pueden utilizar o las pueden obtener a través de la calculadora. Ustedes pueden utilizar su calculadora para revisar que esas operaciones se están haciendo correctamente. Entonces vamos a, por ejemplo, obtener 0.18 al cuadrado. 0.18 por 0.18. Tenemos 0.0324, que es la cantidad que se encuentra aquí. Entonces, de esa misma forma, les voy a pedir que revisen que las operaciones que se están realizando aquí den los resultados que estamos colocando. Vamos a calcular el peso. El peso, de nuevo, es una fuerza que se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una constante, es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y lo multiplicamos por la masa en kilogramos. La masa en kilogramos ya sabemos que es igual a 3.500 kilogramos. Para hacer la multiplicación tenemos una fuerza igual a 34.300 newtons, que son unidades de fuerza o de peso. Cualquiera de las dos es equivalente. Así que vamos a calcular el esfuerzo. Si ustedes recuerdan, aquí está la fórmula. El esfuerzo es igual a fuerza entre área. Así que la fuerza es la que acabamos de obtener, equivale a 34.300 newtons, y la vamos a dividir entre el área. El área, que es la sección cuadrada de nuestra viga. Así que esa ya también la calculamos, dividimos esas dos cantidades y nos queda una cantidad que, separada en cifras de 3, nos queda 1.058.641.98 pascales. Este Pa significa pascal. El pascal es una unidad de presión o de esfuerzo. Es igual a newton sobre metros al cuadrado. Cada vez que nosotros tengamos newton sobre metro cuadrado, estamos hablando de pascales, que son unidades de presión y de esfuerzo. Como tenemos cantidades que son millones, podemos utilizar la notación científica para poner esa cantidad en potencias de 10. 10 a la 6 es 1 millón, así que si multiplicamos 1.058 por 1 millón, nos regresa la cantidad de 1.058.641. Y si a esto, si al 10 a la 6 le llamamos mega, lo identificamos con la M mayúscula. Eso significa mega. Así, por ejemplo, cuando estamos hablando de megabytes o algunas unidades de almacenamiento, esa M mayúscula significa mega, que es 10 a la 6, o estamos hablando de millones de cosas. En este caso son millones de pascales. Así que si sustituimos 10 a la 6 por mega, es como si estuviéramos leyendo 1.058 megapascales. Esa M mayúscula significa mega.
Y aquí lo hacemos con esta referencia. MPa es igual a megapascales. Como la viga está soportando el peso de la plancha, esta plancha ejerce una compresión. Así que el inciso B, que nos pide de qué tipo es el esfuerzo, el tipo es compresión. Es un esfuerzo de compresión. Estamos comprimiendo la viga que sostiene esa plancha. Así que el esfuerzo, esa sigma que aparece ahí, la podemos escribir de esas tres formas que significan lo mismo. Podemos escribir el 1.058.641.98 pascales, y es correcto. Podemos dividir entre 1.000.000 y entonces podemos utilizar la expresión en notación científica, que es 10 a la 6. Y además podemos hacerla más compacta, utilizando megapascales. En lugar de poner 10 a la 6, ponemos m de mega. Y si lo hacemos así, tendríamos 1.058 megapascales. Esa sería nuestra respuesta para el problema número 5. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente estamos en una estación de servicio automotriz y hay una barra de metal de 20 centímetros de diámetro. Aquí hay una barra de sección circular de 20 centímetros de diámetro y 2.3 metros de altura. Entonces de aquí hasta acá son 2.3 metros. La sección, el diámetro que tenemos aquí es de 20 centímetros y sostiene un automóvil de 1.850 kilogramos. Cuando estamos hablando de kilogramos, es como si estuviéramos hablando de masa. Se reduce su longitud total en una cantidad muy pequeña de metros. Como es una barra de metal, necesita una fuerza muy grande para poder deformarlo mucho. Así que la deformación es muy pequeña. Son 6.4121 por 10 a la menos 6 metros. Es una cantidad muy pequeña. Con esos datos vamos a encontrar el módulo de Young. Entonces aquí nosotros tenemos el diámetro. Este es el diámetro. Esta es la longitud. Nuestra L. Y con esos datos vamos a tratar de obtener el módulo de Young. ¿Cómo se obtiene el módulo de Young? Vamos a ver las fórmulas que tenemos y que habíamos visto al inicio. Tenemos que el módulo de Young, que es la letra Y o Y, es igual a F, que es la fuerza, por la longitud original, entre el área por el cambio o la variación en la longitud. La fuerza, nosotros podemos calcularla porque sabemos la masa del automóvil. La longitud es la longitud de la barra metálica, la barra que sostiene donde está colocado el auto. El área es el área de la sección circular de esa barra. Y el cambio o la variación de la longitud nos la da el enunciado del problema. Así que vamos a ver directamente en el problema cuáles son las variables que podemos utilizar. ¿Cuáles son nuestros datos? La variación en la longitud es esta variación. Nosotros la identificamos como delta L. Es igual a 6.4121 por 10 a la menos 6 metros. La masa, 1.850 kilogramos. Aquí tenemos la masa. El diámetro está dado en centímetros. Tenemos que convertirlo a metros. 0.20 metros. La longitud, 2.3 metros. Y el módulo de Young, que es nuestra incógnita. Primero vamos a calcular el peso y el área. Entonces el peso es la masa por la gravedad. 2.850 kilogramos multiplicados por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y tenemos la primera cantidad que tenemos que utilizar en nuestra fórmula del módulo de Young. Y luego enseguida
vamos a calcular el área de esa sección. Es decir, el área es todo lo de aquí. Esa área es la que vamos a calcular. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi es 3.1416 aproximadamente. Diámetro al cuadrado son los 0.20 metros al cuadrado, que son estos de aquí, 0.20 metros al cuadrado, dividido entre 4. Hacemos la multiplicación, primero 0.20 por 0.20 por 3.1416 y lo que salga dividido entre 4. Si todo está bien, la cantidad en metros cuadrados es igual a 0.031416. Con esos datos vamos a calcular el módulo de Young. Vamos a la siguiente. Así que el módulo de Young, que es la Y, es igual a la fuerza, que son los 18.130 newtons, que aquí acabamos de calcular. Esa es nuestra fuerza. Es igual a la F de la fórmula. La longitud son los 2.3 metros, la longitud original, entre la variación de la longitud, 6.4121 por 10 a la menos 6 metros, por el área, 0.031416 metros cuadrados, que es lo que obtenemos aquí. Entonces ya tenemos prácticamente lo necesario para hacer los cálculos. 18.130 por 2.3 nos da 41.699 newton por metro. Es una multiplicación de unidades. Y multiplicar 6.4121 por 10 a la menos 6 por 0.031416 nos da 2.0144 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Metros por metros cuadrados nos dan metros cúbicos. Hacemos esa división. Al hacer esa división, tenemos que el módulo de Young es igual a 2.0700 por 10 a la 11 pascales. Eso tenemos que verificarlo a través de una calculadora científica, donde podamos hacer esas operaciones. Al hacer esas operaciones, tenemos que recorrer el punto 11 lugares, desde donde se encuentra 2.07, 11 lugares. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí dejamos. Entonces, si separamos de 3 en 3, vamos a obtener 207.000 millones de pascales, que son los que se encuentran aquí. 207.000 millones de pascales. Si nosotros vemos las tablas de los módulos de elasticidad, esa cantidad corresponde al acero. En la antología, ustedes van a encontrar una tablita de módulos de elasticidad, donde el módulo de Young, o el módulo de elasticidad, corresponde al acero, como una forma de verificar que el resultado que estamos obteniendo corresponde a un material del cual ya se ha calculado su módulo. Entonces, estas son las operaciones que se tienen que hacer. ¿Qué es lo que se necesita? Pues el manejo en su calculadora científica de las operaciones que tienen que hacer. Si no recuerdan exactamente cómo hacer esas operaciones, pueden buscar algún tutorial donde se muestren las operaciones en una calculadora. Cada calculadora difiere en cuanto a la secuencia de las teclas, de qué va primero y qué va después, y básicamente tienen que conocer la suya, o la calculadora científica que tenga su aplicación en el celular, para que ustedes estén seguros de que las operaciones que están haciendo son las correctas. Yo les sugiero que repitan las operaciones que están aquí indicadas para que sepan de dónde sale cada una de esas cantidades. Y una vez que ya tengan seguridad en qué operaciones y qué teclas se deben de apachurrar o de presionar, entonces ya pueden tener la certeza de que cualquier otra operación va a tener resultados correctos. Y este es el último problema que de manera numérica viene en la práctica número 1.
Las demás preguntas corresponden a la teoría. Y esa teoría ustedes la pueden localizar para poder contestar esas preguntas en la antología. Así que con esto terminamos y nos vemos en la próxima.